Hola, muy buenas tardes. Tengan todos mis amados y preciosos hermanos. Les doy a todos una cordial bienvenida en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí placentero poder estar una vez más compartiendo con todos y cada uno de ustedes la santa y bendita palabra del Señor. Quiero, antes de iniciar, entregar este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me invites, que me acompañes en una oración. Vamos a orar en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar nosotros, tus hijos. Primero que todo, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por todas las cosas que segundo a segundo, minuto a minuto, tú nos proporcionas, mi Señor. Padre, somos tus hijos y estamos protegidos, creemos con todo nuestro corazón, por tu santa y bendita gracia, mi Señor. Padre, usted dijo que quería arroparnos, quería protegernos, así como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. Y sabemos que solamente un pueblo que te ame, un pueblo que te crea, dejará que usted los proteja y se meterá como esos pollitos debajo de sus alas, mi Señor. Padre, ayúdanos ahora, te lo rogamos, porque vamos a tomar tu santa y bendita palabra. Y dice en el libro Apocalipsis, mi Señor, que no hubo un hombre digno que pudiese tocar, abrir la palabra, ni siquiera tocarla. Por lo tanto, te estamos pidiendo a ti, mi Señor, que sea usted el que nos ayude, el que nos ilumine, el que nos guíe, que así como cuando tú ibas con los caminantes de Emaús, que tú les abriste el entendimiento para que ellos pudiesen comprender las escrituras, que de la misma manera en esta preciosa tarde usted pueda abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender tu santa y bendita palabra, principalmente la palabra revelada de esta hora, principalmente podamos entender el día y la hora en la cual estamos viviendo. Padre, bendice a todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, con acciones de gracias, mi Señor. Bendice a todos los enfermos, a los necesitados, Padre, y que sea usted, por medio de su Espíritu Santo, bendiciendo a todos y cada uno de sus pequeños. Gracias te damos, mi Señor Jesucristo, en el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa en esta tarde, mi amado hermano. Son las 2:24 de la tarde. Estoy realizando esta grabación y aún no se ha efectuado o no ha finalizado, no ha culminado el rapto. Nos encontramos, mis amados hermanos, en una cuenta regresiva, la cual inició el 28 de febrero de 1963 con la visitación de 7 ángeles para entregarle el misterio oculto de los sellos y otras revelaciones y otros misterios más al santo profeta de Dios, el mensajero terrenal, nuestro hermano William Marion Branham. Desde entonces, cuando en marzo de ese mismo año, el 63, los sellos fueron abiertos, entonces, mi amor hermano, creemos que están sucediendo cosas tremendas en la manada pequeña. Hoy, si el Señor nos los permite, vamos a iniciar el mensaje de la adopción. Tiene mucho que ver, está muy ligado, estrechamente relacionado con el mensaje que ya vimos, el que finalizamos la semana pasada, el domingo, la estatura de un varón perfecto. Entonces vamos a mirar en el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer una pequeña generalización de lo que puede ser este mensaje, pero vamos a mirarlo desde una óptica profética, vamos a mirarlo desde una óptica de análisis y de estudio, mirando, si el Señor nos permite, profundizar en esta santa y bendita palabra revelada en este siglo XXI, siglo XX, por el santo profeta de Dios. Entonces, yo te invito, mi amor hermano,
que en el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer la santa y bendita palabra. Vamos a ubicarnos en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito la escritura, Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gloria al nombre del Señor Jesús. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira este versículo que es muy tremendo y es muy diciente y que está muy relacionado con todo lo que vamos a hablar en este día y en los mensajes subsiguientes. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el verso 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su santa y bendita palabra. Padre amado y Dios de la gloria, te damos gracias, mi Señor, por tu santa y bendita palabra. Ella es hermosa, ella es pura, ella es santa, mi Señor, y es medicina para nuestros huesos, para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Tu palabra es alimento para el hambriento, es bebida para el sediento, mi Señor. Tu palabra es todo lo que necesitamos junto al espíritu de revelación que pueda enseñarnos y darnos esta, tu santa y bendita palabra. Padre, te damos las gracias en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, mi amado hermano. Yo no sé a usted, pero a mí me parece esta palabra una palabra muy gloriosa. Si lo leemos toda la carrera, si lo leemos como un paquito, este primer capítulo, Efesios tiene 6 capítulos. Si leemos el libro de Efesios como cualquier obra, como cualquier cosa insignificante, entonces es muy difícil que podamos obtener la revelación divina. Este libro de Efesios es un libro muy importante para la iglesia en este día, para la manada pequeña, porque en él se encuentran verdades, misterios ocultos, el cual el Señor prometió que serían revelados en el tiempo del fin mediante un don profético, el cual creemos que debe estar en la iglesia y que hace parte del ministerio quíntuple del tiempo del fin. Mi amado hermano, acabamos de finalizar el libro de la enseñanza de la estatura de un varón perfecto. 15 mensajes estuvimos hablando y creo que no fueron suficientes para poder entrar de lleno en lo que realmente es esta estatura de un varón perfecto. Pero yo quiero continuar, porque me siento guiado y dirigido a hacerlo, ahora con el mensaje de adopción, que está muy estrechamente relacionado. Podríamos decir que hacen parte y que van en paralelo la estatura de un varón perfecto con la estatura de un varón perfecto con la adopción. Y todo nos lleva a un punto, todo nos lleva a el mismo punto, que es el rapto. El rapto, mi amor hermano, no solamente es gramática. El rapto no puede ser solamente semántica, solamente teoría. No solamente es decir yo creo en el rapto, no solamente es decir sí, la Biblia habla de un rapto. La Biblia dice que dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, y citar todas estas escrituras del rapto. Pero no solamente es decirlo, incluso no solamente es decir yo creo en el rapto, no solamente es decir yo espero en el rapto, y no solamente es decir yo creo que voy a estar en el rapto. Creo que va más allá, porque no solamente es semántica, sino es praxis. Debe ser algo vivo, debe ser algo dinámico. Estamos esperando, mi amor hermano, el profeta de Dios, nuestro hermano Branham, vaso por medio del cual fueron dados todos estos misterios. Él, en el mensaje de los sellos, que si el Señor nos los permite algún día podremos también sondear y podríamos también venir y traer esa enseñanza. En ese mensaje de los sellos, junto a otros mensajes más, él interpretó, o no interpretó, él manifestó de que había algo que tenía que tomar lugar, lo cual él llamó la fe del rapto o la fe de rapto, y que quizás ha sido mal entendida, mal comprendida por algunos, porque creen que esto va a ser como una unción o como un avivamiento. Entiéndase un avivamiento como algo nuevo que va a surgir, y entonces
las personas que obtengan esta fe de rapto van a ser como transformados o como cambiados, algo así. Pero ellos lo ven como muy literal, algunas personas lo ven como muy literal, de que es algo que tiene que venir, tomarlos y cambiarlos. Mi humilde opinión respecto a lo que es la fe del rapto, lo cual yo creo con todo mi corazón, que se refería el santo profeta de Dios, era a la revelación del rapto. ¿Por qué estoy hablando del rapto? Porque es la finalidad de todos estos mensajes de los cuales estamos hablando. Es decir, lo que es la adopción, lo que es la estatura de un varón perfecto, lo que es el nuevo nacimiento, es inseparable del rapto. Ellos son... No, usted no puede tener el rapto sin tener la adopción. Usted no puede tener la adopción sin tener la estatura de un varón perfecto. Usted no puede tener la estatura de un varón perfecto sin tener el nuevo nacimiento o el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Es decir, que son inseparables. No puede existir el uno sin el otro. Ellos completan, juntos armonizan, juntos se complementan, juntos forman una sola unidad, juntos forman o nos llevan a la finalidad del cual estamos hablando, que es el rapto. ¿Qué te quiero decir? Que la estatura de un varón perfecto que finalizamos es imprescindible, que la adopción de la cual estaremos hablando es imprescindible. Es decir, todo está estrechamente relacionado, íntimamente relacionado con el rapto. No solamente es decir el rapto, sino saber qué es el rapto, cómo se va a desarrollar el rapto, cómo se está llevando a cabo el rapto. Es más, el rapto inicia en el individuo cuando éste es nacido de nuevo. Ahí inicia el rapto, ahí inicia ese proceso. No finaliza, inicia y tiene que continuar su curso, su proceso, hasta llegar a la adopción, hasta llegar a esa autoridad que le da el Padre. Entonces, mi amado hermano, vamos a mirar por las santas y benditas escrituras todas estas cosas si el Señor nos las permite. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar tratando de extraer del mensaje adopción que predicó el hermano Branham. Yo lo tengo aquí y es este libro morado, de donde vamos a tratar de sustraer la enseñanza. Este mensaje que ha sido entregado a cada uno o la mayoría de los hermanos y que se encuentra también en internet, se llama Adopción. Este mensaje de adopción es un compendio o es una serie de mensajes, 4 mensajes para ser exactos, los cuales fueron predicados en 1960, en mayo. Iniciaron el 15 de mayo, son Adopción parte 1, Adopción parte 2, Adopción parte 3 y finalmente Adopción parte 4. Adopción parte 3 y parte 4 fueron predicados un domingo, 22 de mayo de 1960. Adopción 3 fue predicado en la mañana en el Tabernáculo Branham y Adopción 4 fue predicado en el Tabernáculo Branham domingo 22 de mayo en la noche. El Adopción parte 3 fue predicado el 18 de mayo de 1960, miércoles en la noche, y Adopción parte 1 fue predicado el 15 de mayo de 1960, domingo en la noche. Vamos a sustraer, si el Señor nos lo permite, cuando entremos en materia, lo más relevante, lo más importante. Y hoy trataremos de hacer como una introducción a este mensaje de adopción. Mira, hay muchas personas, préstame atención a lo que te voy a decir. Hay muchas personas en este día que aún no han comprendido lo que es el rapto, lo que es la adopción. Y como no han entendido, como no han comprendido, como no les ha bajado esa revelación, entonces lo tienen a un ladito y se centra todo solamente en el bautismo en fuego del Espíritu Santo, que es promesa y que es importante, pero que no lo es todo. Recuerda, el Espíritu Santo es el inicio, es la manera como entramos en la estatura de un varón perfecto. Y
en esa estatura de un varón perfecto tenemos que crecer y las virtudes tienen que bajar a nosotros. Cuando estemos muy adelantaditos en esa estatura de un varón perfecto, que paralelamente también está trabajando el Señor, porque ha colocado su guía, su instructor, su ayo, su tutor, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido a todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido el Espíritu Santo, viene a nosotros en forma de tutor y nos acompaña en ese recorrido de la estatura de un varón perfecto, trayéndonos las virtudes, pero también colocándonos a prueba. Este Espíritu Santo, que es un ayo, un maestro, un tutor, es el que le lleva reporte al Padre, porque el Padre es quien tiene que adoptarnos. Entonces, de acuerdo al reporte, de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestra vivencia ahora con el Espíritu Santo, entonces el Padre tomará la decisión para saber si puede adoptarnos o no puede adoptarnos. El Espíritu Santo no le va a decir mentiras al Padre. El Espíritu Santo tiene que decirle toda la verdad. Tiene que decirle cuáles son nuestros comportamientos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, todo lo que decimos. Y todo eso va y se lo dice al Padre, si creemos o no creemos la palabra, si nos burlamos, si la echamos por un lado, si la leemos, si oramos. Todo ese reporte, todas esas 24 horas vividas, todo ese tiempo vivido que estamos desde que recibimos el Espíritu Santo le lleva periódicamente ese reporte al Padre. Entonces el Espíritu Santo puede ser una gran bendición, pero también puede ser algo tremendo para algunos que no están viviendo la palabra. Mi amado hermano, el Espíritu Santo, Él está ahí. Él no va a hacer escándalo ni bulla. Él está ahí mirando y observando cómo es nuestro comportamiento día a día. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, tienen el ayo, tienen al Maestro, tienen el Espíritu Santo, quienes han recibido el Espíritu Santo, quienes han nacido de nuevo, de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo al concepto, no de acuerdo a la creencia de alguno, sino de acuerdo a, como dice la Escritura, cómo se nace de nuevo. Porque hay una forma correcta de nacer de nuevo. Y por eso, mira, mi amor hermano, que Dios se ha tomado tan en serio esto, que envió este mensaje aclaratorio, que envió este mensaje explicativo en el tiempo del fin por medio de su santo y bendito profeta, el hermano William Marion Branham, séptimo mensajero de la edad. Fue enviado a los hijos del tiempo del fin. ¿Para qué? Para que ellos comprendieran. Mira la importancia que Dios le da. Mira la armonía, la manera como Dios opera, como Dios obra de una manera tan gloriosa y tan armónica. Porque en el ministerio de este profeta, que tenía que traer la revelación de la palabra, Dios le reveló al hermano Branham una serie de mensajes en 1959 llamados ¿qué es el Espíritu Santo? Hay mucha confusión entre personas que creen que los pentecostales tenían el nuevo nacimiento o el Espíritu Santo genuino o el Espíritu Santo al nuevo nacimiento. Pero a ellos, a los pentecostales, por medio del Espíritu Santo, aquí quiero ser muy pausado y quiero que entiendas bien, que escuches bien para no generar algún tipo de confusión en algunos hermanos que nos puedan escuchar. El Espíritu Santo en 1906 vino a una edad ciega, a una edad que no tenía mensajero, porque recuerda que el mensajero viene al final de la edad, es cuando él se manifiesta. Entonces, cuando los pentecostales reciben por medio del Espíritu Santo la restauración de los dones, ellos no están naciendo de nuevo, ellos no están recibiendo el bautismo en fuego del Espíritu Santo, ellos están recibiendo por medio del Espíritu Santo la manifestación de los dones, que era el hablar en lenguas, las profecías, múltiples géneros de espíritus, el hacer milagros, el espíritu de sabiduría. Y todos estos 9 dones que les han sido dados, que les fueron dados, les fueron entregados, les fueron restaurados nuevamente a la iglesia a partir de 1906, en lo que conocemos como el movimiento pentecostés en la calle Azusa, en California, en Los Ángeles, en 1906. Allí inicia la edad de la Odisea.
Y recuerda que después en 1909 nace el profeta y en 1933 entonces él inicia el ministerio. Él se inicia como un predicador bautista dentro de una organización bautista, pero luego a causa de la palabra, del don que Dios le había dado, de la revelación, de las manifestaciones sobrenaturales, él tiene que retirarse de la iglesia bautista, retirarse de la iglesia que pastoreaba el hermano Roy Davis, porque él le dice al hermano Branham, le pide que ordenen a una mujer como pastora o como predicadora. Y el hermano Branham dice, pero yo no he encontrado esto en las escrituras, en ninguna parte está de que hay mujeres predicadoras o mujeres pastoras. Entonces le dice, a mí no me interesa lo que tú pienses, yo te ordeno, yo te digo que te mando que ordenes. Y él dijo, no señor, si yo voy a quebrantar la palabra, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces el pastor le dijo, te voy a quitar tu credencial ministerial. Y él dijo, yo se la entrego, no hay necesidad que usted me la quite, pero no voy a estar aquí, no voy a quebrantar la palabra. Eso le costó al hermano Branham retirarse de la iglesia bautista donde había iniciado e iniciar su ministerio como un hombre que nadie lo conocía, analfabeta y todo este tipo de cosas, pero con el Señor guiándolo. En 1947, te estoy dando las fechas para que veas la armonía y la manera como Dios de una manera ordenada siempre obra, porque es un principio. Dios es un Dios de orden. Entonces en 1947, a causa de la manifestación del ángel del Señor y del seguimiento que le hacía el ángel del Señor al hermano Branham, protegiéndolo, a causa de ese sonido y de esas apariciones sobrenaturales y esas visiones que él veía, y que muchos ministros le decían que eso era del diablo, que eso no era de Dios, el profeta, que no conocía mucho de Dios, que no conocía mucha escritura, que no conocía muchas cosas, pero era un hombre que amaba a Dios y que quería ser un buen creyente, un buen ministro, él tomó la decisión de irse a un lugar apartado y preguntarle al Señor qué estaba pasando, si eso era de Dios, si eso era del diablo, y que si era del diablo que se lo quitara. Él quería que Dios le quitara esas cosas, porque amigos de él, ministros que tampoco comprendían mucho de las escrituras, no tenían revelación, la mayoría coincidían que eso era del diablo. Total que él se fue a esa cueva, se va a un lugar apartado, deja a Meda, su esposa, y le dice que no sabe si va a regresar, pero que él se va hasta que algo suceda en su vida. Y cuando él se va, estando en esa búsqueda, estando orando, entonces fue cuando él recibió la visitación del ángel en 1947, en mayo. Y el ángel, el que siempre estuvo acompañándole, se le devela, se le muestra. Así como al apóstol Pablo le apareció un ángel, así como al apóstol Pedro le apareció un ángel, así como a Daniel le fue enviado el ángel Gabriel, así como a María le fue enviado el ángel Gabriel, así como a Manoa le fue enviado un ángel. Dios siempre obra a través de ángel, así como a Juan, Dios también le envió su ángel. Entonces el hermano Branham tenía este ángel celestial y se develó y le habló y le dijo, le habló sobre, le explicó su vida peculiar, su vida rara, su vida incomprendida. Y le dijo, así como a Moisés, fíjate que el mismo ángel compara, esto es muy diciente y es muy importante que lo tengas en cuenta, porque es el ángel quien compara el ministerio del hermano Branham al ministerio de Moisés. Y le dijo, así como a Moisés se le fueron entregadas 3 señales, en tu ministerio te serán entregadas 3 señales. Pero el ángel siempre lo compara, y después, si tú eres estudioso del mensaje, te vas a dar cuenta que el ministerio del hermano Branham era muy parecido, era muy similar, tenía muchas características y era muy comparado con el ministerio de Moisés. Entonces, amado hermano, cuando el ángel le entrega el mensaje y le dice lo que realmente es, lo que lo está guiando, y que esos temores que él tiene tienen que desaparecer, porque Dios lo había enviado para predicar, y que Dios le daría un don de sanidad, que él oraría por reyes, por príncipes, por portentosos, por personas ricas, en fin. Él no podía creer, porque él decía, pero ¿cómo yo, siendo un analfabeta que nunca he estudiado? Porque a mí,
Y él fue y le dijo al hermano Roy Davis, a su pastor, porque aunque él se retiró de la iglesia, no por eso él salió siendo enemigo de Roy Davis. Él siempre lo consideró, él siempre lo vio como un anciano y lo respetó siempre y fue su amigo. Entonces él fue y le dijo a Roy Davis, a su pastor. Sin embargo, el pastor no le creyó mucho y se burlaban de ellos, cada vez se burlaban más. Porque entonces decía, imagínense, un analfabeta, uno que no sabe ni leer y ni escribir. Y era así, porque el profeta no sabía leer muy bien, no sabía leer. Y entonces él aprendió a leer mejor y a soltarse mucho después. Entonces se burlaban de él, que cómo Dios iba a utilizar un analfabeta para darle un ministerio como eso. Y le decían que ángel, en fin, se burlaban mucho de él. Pero eso sucedió en 1947. Y él inicia su ministerio bajo la guianza. Dios le entrega el ministerio en el 47 al hermano Branham. Y en 1959 el Señor le inspira para que él entonces predique una serie de mensajes titulados el Espíritu Santo, en el cual el primero es ¿qué es el Espíritu Santo? El segundo es ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Es el segundo. Y el tercero, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo y cómo sé si lo tengo o no lo tengo? Este tercero fue grabado, pero no fue entregado al público. Pero mira el orden. Porque era necesario que el profeta, que Dios le revelara al profeta estos primeros mensajes para que él se lo llevara al pueblo, porque había desconocimiento, habían ideas vagas. Personas creían que si hablaban en lenguas ya tenían el Espíritu Santo. Creían que era lo mismo de nacer de nuevo, y no era así. Fue por medio de este don profético enviado a la novia gentil del tiempo del fin que Dios le dijo: los dones son dádivas, son sin arrepentimiento. Hay personas que pueden hablar en lengua, que pueden tener don de profecía, que pueden interpretar lengua, y aún con todo y esto no tener el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, es el inicio, es el punto de partida para rapto. Entonces, para poder pensar, para poder hablar de rapto, entonces lo primero tenemos que tener un punto de partida. El punto de partida es 1959. El punto de partida es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces, yo tengo que saber qué es el Espíritu Santo. Yo tengo que saber para qué fue dado el Espíritu Santo. Y yo tengo que saber, bajo la revelación divina que el Señor nos da a cada quien, cómo se recibe ese Espíritu Santo. Obvio, también tengo que saber cómo sé si lo tengo o no lo tengo. Y todo eso está en los mensajes. Si usted se va a esos mensajes y es humilde y es sencillo, le pide al Señor revelación, Él le va a mostrar si es su hijo. Recuerde que los misterios fueron enviados para usted, para la novia, para los hijos de Dios. Entonces, es lo primero, amado hermano. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando una persona nace de nuevo, entonces él entra en el cuerpo místico de este que hablamos aquí, este que dice aquí en Efesios, de lo que acabamos de hablar, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza al Señor Jesucristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, el cuerpo en la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, amado hermano, cuando nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo, entonces nacemos acá abajo. El Señor nos introduce en el cuerpo místico de creyentes llamados la novia del Señor Jesucristo. Pero ahí es el inicio de todo, ahí es el inicio del rapto, ahí es el inicio de la estatura de un varón perfecto, ahí es el inicio de adopción, ahí es el inicio de todas estas cosas. Fíjate entonces que es una sola cosa, mi amor hermano. Entonces inicia este proceso de la estatura de un varón perfecto. Ahora, después que el hermano Branham en 1959 predica esta serie de mensajes que es el Espíritu Santo y otros, entonces luego en 1960 predica la serie de adopción, 4 mensajes que te acabo de decir y ahora te voy a dar el nombre puntualmente. Adopción, predicado en 1960. Mira el orden que tiene Dios para hacer todas las cosas. Y en 1962 predica el hermano Branham la estatura de un varón perfecto, en 1962. Y en 1965
a unos cuantos días de partir con el Señor, predica el rapto. Todos estos mensajes que te estoy diciendo están íntimamente relacionados. Si eres estudioso y eres espiritual, te vas a dar cuenta que el rapto está relacionado íntimamente con todos estos mensajes que te he dicho. Es lo más importante en la redención. Hablar de rapto es hablar de redención. Hablar de adopción es hablar de la redención. Hablar de la estatura de un varón perfecto es hablar de restauración, de redención, sin los cuales no podemos estar en el rapto. Entonces es muy importante y es más serio de lo que muchas personas, muchos creyentes creen o se imaginan en este día presente en el cual estamos viviendo. Entonces esa fe de rapto es la revelación del rapto. Es de cómo va a suceder el rapto. Y para que pueda suceder el rapto, tú tienes que creerlo, pero no solamente creerlo, sino también tienes que saber y tiene que venir a ti estos mensajes de los cuales te he estado hablando. Bendito sea el nombre del Señor Jesús por siempre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hoy lastimosamente, amado hermano, hay muchos hermanos inocentemente, quizás sin saberlo, que no tienen el Espíritu Santo, pero no lo tienen porque sean malos, porque no quieran tenerlo, sencillamente porque no saben qué es el Espíritu Santo. Mire, si usted le pregunta a cualquier hermano, en cualquier parte del mundo, en cualquier denominación, en cualquier iglesia, donde quiera que se encuentre, tú le preguntas, hermano, ¿tú quieres el Espíritu Santo? Pues obvio, hermano, todo el mundo queremos el Espíritu Santo. Todos queremos nacer de nuevo. Y muchos se han tejido algunas concepciones de qué es ese Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que es y lo que tiene que ser de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a la interpretación errada de muchas personas. Entonces, tendremos el Espíritu Santo, naceremos de nuevo a quienes Dios les envíe la revelación de su Espíritu Santo. El hecho de estar en una iglesia no significa que ya por eso tienes el Espíritu Santo. Hay personas que pueden permanecer y durar en una iglesia muchísimo tiempo y pueden ser muy buenas personas y con todo y eso no tener el Espíritu Santo. Hay personas que pueden incluso, como decía el apóstol Pablo, yo puedo entregar mis bienes, yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, yo puedo tener tanta fe de tal forma de decirle a los montes que se trasladen y ellos se pueden trasladar, y aún con todo eso no tener el Espíritu Santo, no tener el amor, no tener eso de lo cual te estoy hablando, que es lo único que nos garantiza y nos asegura que nos vamos en rapto. Amado hermano, es más serio y es más delicado de lo que muchos de nosotros nos imaginamos o creemos. Entonces, lo primero, lo importante, cómo Dios le da importancia a estas fechas en las cuales Él predica, en las cuales Él trae este mensaje. ¿Por qué no trajo este mensaje en 1906? Porque la iglesia no estaba preparada. ¿Por qué no trajo este mensaje en el 33? Porque la iglesia no estaba preparada. ¿Por qué no trajo este mensaje en 1947? Porque la iglesia no estaba preparada. Dios conoce su sazón. Dios conoce el tiempo en el cual Él puede revelar su palabra. Ahora, cuando Él predicó esta serie de mensajes del Espíritu Santo, Él se encontró con muchas personas que no creían lo que Él estaba diciendo, que decían es que Billy está diciendo cosas, inventando cosas. ¿Por qué? Porque era un mensaje nuevo, a pesar de que estaba hablando de qué era el Espíritu Santo. Y si tú lo ves, vas a encontrar miles de escrituras que sustentan la enseñanza del Espíritu Santo traída por el hermano Branham. Aún hasta este tiempo hay personas que la rechazan, que no la aceptan. ¿Por qué? Porque no han sido llamados para esto, mi amor hermano. Esto lo va a recibir solamente aquellos a quienes les he dado. Mira, esta mañana meditaba en una escritura donde decía el Señor, dice que no puede hacer nada el hombre si no le fuere dado del cielo, si no le fuere dado de lo alto. No podemos hacer nada, ni tú ni yo, si no nos ha sido dado del cielo. No podemos añadir un codo a nuestra estatura. No podemos hacer nada. Todo tiene que ser dado por Dios. Todo tiene que bajar, todo tiene que condescender, todo tiene que condescender, tiene que venir de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, y eso es por gracia, mi amado hermano. Entonces es muy importante decirte esto, mi amado hermano, que tienes que entender, todos tenemos que entender que si queremos el rapto, si lo queremos y lo creemos, tenemos que nacer de nuevo. Pero no solamente es nacer de nuevo, porque entonces el otro extremo es que solamente
Las personas se mantuvieron, se quedaron hablando del nuevo nacimiento y tienen la revelación genuina. Saben que es por medio de justificación, de santificación y bautismo en fuego del Espíritu Santo que los creyentes nacen de nuevo. Pero se mantienen ahí, no van más allá, no exploran más allá, no le permiten al Espíritu Santo que los lleve más allá y se quedan allí. Entonces, si se quedan allí se estancan, porque no es la finalidad. Recuerda que aquí leímos cuál es la finalidad de nosotros, para qué nos llamó Dios. Amado hermano, con todo mi corazón y con toda humildad, yo no quiero imponerte una doctrina, yo no quiero imponerte una creencia, yo solamente quiero, por la gracia de Dios, bajo la inspiración divina, bajo lo que Dios me ha dado, bajo lo que Dios nos ha enseñado por su santa y bendita palabra, que está aquí, está revelada en los mensajes, mostrarte lo importante que es nacer de nuevo, pero que tú entiendas, por medio de esta palabra, para qué nos ha llamado Dios. Mira lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo hablando, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no de las iglesias, no de un hombre, no de un ministerio, sino por la voluntad de Dios, a los santos, o sea, que esta escritura él se la estaba dirigiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Recuerda, Éfeso fue la primera edad. El apóstol Pablo fue el mensajero de Éfeso. Y Éfeso era, los creyentes que estaban en Éfeso, era un tipo de creyentes maduros, un tipo de creyentes que se les podía hablar de cosas profundas, se les podía ya no solamente dar lechecita, ya el apóstol Pablo le estaba dando alimento sólido, ya el apóstol Pablo les estaba dando a ellos vianda fuerte, porque ya no eran niños, ya habían superado la edad de niños. Y el apóstol Pablo no podía hablarle a los corintios así como le hablaba a Éfeso, porque allá en los corintios, mientras hicieron un desorden de los dones, porque tenían los dones dados por Dios, hicieron un desorden, había pecado oculto, había problemas, había diferencia, habían peleas, habían todo tipo de cosas. Era una iglesia que podríamos decir llena de dones, pero con muchas dificultades para avanzar, con muchas dificultades para seguir adelante, con mucha revelación y con grandes hombres. Apolos, ahí estaba Apolos, mi amor hermano, estaban muchos hombres tremendos predicando, y con todo y esto tenían muchas dificultades, muchos problemas, muchas diferencias, muchos protagonismos. Miren en las cartas que le escribió el apóstol Pablo a Corintios, 2 cartas, 2 epístolas, primera y segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, y en cada una de ellas casi siempre está reprendiéndolos, casi siempre está corrigiéndolos. ¿Por qué? Porque Corintios es un libro de corrección, el apóstol Pablo corrigiéndolos constantemente. Pero en Efesios no sucedía esto, en Éfeso no sucedía esto, eran unos creyentes un poco más maduros, unos hermanos que habían superado la edad de niñez y estaban ahora aptos para recibir de parte del Señor, por medio del apóstol, del mensajero, un alimento sólido, un alimento que les iba a ayudar a crecer más. Entonces por eso Él les habla y les dice: gracias y paz a Dios de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces Él dice que nos bendijo, no que nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, esto no se le puede decir a uno de la iglesia de Corintios, y todavía en este tiempo hay iglesias a la semejanza de Corintios, con muchos dones y con muchas cosas, con muchos ministros tremendos, con muchos Apolos, con muchos hombres predicando tremendamente, con mucho evangelismo. El apóstol Apolos era un tremendo evangelista y era un hombre tremendo, era un hombre poderoso en las escrituras, era un evangelista. Pero cuando le llegó el apóstol Pablo, fíjate tú, mi amado hermano, cómo la dificultad que tenía, porque entonces cuando llegó el momento de la enseñanza de la palabra, entonces muchos mostraron sus colores. Mira, dice aquí en Adopción parte 1, dice: enseñar de la Biblia usualmente es un poco delicado. Enseñar, no predicar. Hay una diferencia entre predicar y enseñar. Hay muchos predicadores, llamados por Dios desde luego, evangelistas y todas estas cosas, que tienen ímpetu, que incendian la iglesia,
y todas estas cosas. Y hay el ministerio de la enseñanza, y hay el ministerio de la profecía, y hay el ministerio del pastoral, y hay el ministerio del apostolado. Entonces fíjate, tienes que identificar, y la iglesia hay que identificar cada uno de estos ministerios de manera como se da. Pero mira lo que dice aquí el profeta. Enseñar de la Biblia usualmente es un poco delicado. No todo el mundo puede enseñar de la Biblia, porque no todo el mundo fue llamado para ser un maestro. Ni todo el mundo puede hablar de la profecía, porque no todo el mundo tiene el don de profecía. No todo el mundo tiene un ministerio profético. Recuerda que estuvimos hablando en la estatura de un varón perfecto, lo que significaba el ministerio de profeta, en el ministerio quíntuple, estos ministerios mayores dados a la iglesia gentil en el tiempo del fin, en el cual nos encontramos. Entonces, no todo el mundo puede, por mucho que quiera, no tendrá la facultad de captar los cumplimientos proféticos que deben de tomar lugar y que tomarán lugar. Entonces él dice aquí, hablando con respecto a la enseñanza, entonces él dice, enseñar de la Biblia usualmente es un poco delicado. Un poco, ustedes saben, es más o menos como caminar en hielo delgado, lo llamamos, pero solo sentimos que quizás al llegar a este punto y a este tiempo pudiera ser bueno, en cierta manera, traer a la iglesia a lo que pienso, a un completo entendimiento. Fíjate que el profeta está hablando aquí, entonces ya no de evangelismo, sino a un completo entendimiento, dice él. Esto me parece glorioso y tenemos que mirarlo maduramente, serenamente y mirarlo con mucho discernimiento. Creo que sería bueno, de cierta manera, traer a la iglesia a lo que pienso, a un completo entendimiento. ¿Recuerdas cuando el Señor le abrió el entendimiento a los caminantes de Maús? Porque escuchaban tanta cosa que no entendían. Y el Señor tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es lo que está diciendo el hermano Branham aquí. A un completo entendimiento por medio de la enseñanza. Entonces él dice, posicionalmente, a un completo entendimiento posicionalmente de lo que somos en Cristo Jesús. Y algunas veces creo que la predicación es una cosa maravillosa, lo es. La predicación es una cosa maravillosa, dice el profeta, y lo es, porque yo me gozo con las predicaciones tremendas de mis hermanos y las predicaciones tremendas de los evangelistas, de estas enseñanzas, de los pastores, de los maestros, de todo del ministerio, y principalmente estas enseñanzas o estos ministerios evangelísticos. De evangelista. Entonces él dice, la predicación es una cosa maravillosa, repito, lo es hermoso, pero algunas veces creo, hermano Biller, que la enseñanza va más allá de eso, como que es especialmente para la iglesia. Ahora, la predicación por lo general atrapa al pecador, lo trae bajo condenación por la palabra, pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente en lo que él es. Y nosotros nunca podemos correctamente tener fe hasta que sepamos posicionalmente lo que somos. Entonces, esto tienes que sopesarlo. Esto es muy importante. Esto que dice el hermano Branham acá. Y nosotros nunca podemos correctamente tener fe revelación, hasta que sepamos posicionalmente lo que somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra posición. Por eso yo te decía que es importante. Por eso yo te decía, y dice la escritura aquí, que es importante saber, mi amor hermano, quiénes somos nosotros. ¿Qué papel estamos cumpliendo? ¿Qué papel estamos desempeñando en este día? Porque no solamente somos creyentes de ir y venir. El cristiano de hoy, bajo la revelación divina, por el canal correcto, tiene que saber cuál es su posición en Cristo, cuál es su tiempo, qué representa Él, para dónde va, cuál es la promesa que tiene Él en este tiempo. Entonces, hablar de esto, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, hay personas que se alarman, hay personas que se escandalizan de estas cosas. ¿Cómo así que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Amados hermanos, no lo digo yo.
No lo estoy diciendo yo por inventármelo, es lo que dice la Santa Escritura. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es predestinación. El apóstol Pablo no podía hablarle de predestinación a los corintios. El apóstol Pablo no podía hablarle de predestinación o de elección divina a otra iglesia diferente a esta iglesia que ya estaba madura para poder aceptar, comprender, entender la escritura. Por eso el apóstol Pablo, bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo, podía hablarle con mucha confianza a estos creyentes que iban a digerir, que iban a tomar esta palabra y la iban a hacer suya, la iban a creer con todo su corazón. Entonces el apóstol Pablo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. Oiga, mire, esa palabrita predestinado y predestinación causa muchos problemas en muchas iglesias, en muchas denominaciones, en muchos creyentes que no aceptan, amado hermano, no creen en la predestinación. Incluso hay personas que creen que Dios está sanando hoy, que creen que Dios está salvando hoy. No, amado hermano, eso Dios ya lo hizo. Dios conocía todas las cosas desde el principio. Hay una predestinación. Dios predestinó los ministerios. Dios predestinó, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios predestinó a los profetas. Dios predestinó su iglesia. Dios predestinó a sus creyentes, a sus hijos. Todo es predestinación. El Dios que todo lo conocía desde antes de la fundación del mundo, todo lo conocía. Todo lo sabe, mi amado hermano. Entonces, hoy todavía está la eterna pelea de los que creen en predestinación, de los que aceptan y de los que no aceptan. Pero recuerde, tú no estás en Corintios, tú no estás en la edad de Corintios, tú no estás en la iglesia de Corintios. Creemos con todo nuestro corazón que si estos mensajes están siendo predicados es porque estamos en la edad de Éfeso, o no tanto en la edad, en la iglesia de Éfeso, creyentes maduros que podemos estudiar y recibir sin ningún tipo de pelea ni discusiones la palabra del Señor. Entonces, por el puro afecto de su voluntad. Entonces él dice en el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. O sea, él dice que nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, o sea, esto Dios lo hizo en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. Fíjese que Dios nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos, no para recibir el Espíritu Santo solamente. Tenemos que recibir el Espíritu Santo porque hace parte, pero no nos quedamos ahí. No nos podemos quedar solamente ahí. Mira, mi amado hermano, muchas veces nos quedamos solamente ahí. Nos quedamos solamente hablando del nuevo nacimiento y nuevo nacimiento y nuevo nacimiento. Nos estancamos y estancamos a la iglesia. Entonces la iglesia no avanza, la iglesia se queda, la iglesia se frena. Pero es que Dios no nos escogió solamente para el inicio. Dios nos escogió para iniciar, pero para continuar, para marchar hacia la adopción, hacia la estatura de un varón perfecto, hacia la perfección, hacia la unidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces él dice, por el puro afecto de su voluntad, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces no digas, ya yo tengo el Espíritu Santo, ya yo nací de nuevo. Eso es glorioso, amado hermano. Eso es muy tremendo, que tú lo sepas y que tú lo confieses y que tú sepas qué es, pero recuerda, no lo es todo. Tienes que continuar adelante. Ahora, la fe, el Espíritu Santo que recibiste, el Espíritu Santo que obtuviste, ahora está obrando como un tutor. Ahora está obrando en tu vida como un ayo. Así que tenemos que ser cuidadosos porque Él está caminando junto a nosotros, revisando nuestra vida, mirando qué está flojo y qué no está flojo, pero sobre todo llevándole un reporte al Padre para ver si más adelante, cuando crezcamos plenamente, podemos ser adoptados o no podemos ser adoptados. Recuerda que cuando el Espíritu Santo te trae un mensaje, una predicación de esto que estamos hablando, de adopción, de lo que hablamos la semana pasada, 15 mensajes predicamos de la estatura de un varón perfecto, de aquello que decíamos que tenemos que tener templanza, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que tener virtud, que es poder, no ser egoísta, que tenemos que tener fe. Y cuando el Espíritu Santo te dice todas estas cosas y la trae a tu vida y a mi vida, entonces
Si no la recibimos, estamos rechazando al Espíritu Santo, estamos rechazando al tutor, estamos rechazando al que nos fue enviado, precisamente, amado hermano, para que todas estas cosas bajen a nuestra vida. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que tenemos el Espíritu Santo si nosotros, mi amado hermano, no aceptamos la palabra que Dios nos envía por medio de su tutor? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, amado hermano, esto de adopción es muy importante. Es muy necesario que no solamente tú lo digas, sino que tú lo aceptes en tu corazón. Que tú puedas decir, necesito realmente nacer de nuevo. Mira, aquí lo dice, fuimos predestinados para ser adoptados. Y muchos todavía ni siquiera saben qué es la adopción. Muchos ni siquiera saben, aún en este tiempo, que tienen que pasar, que tienen que llegar a la estatura de un varón perfecto. Amado hermano, si yo no sé qué es el Espíritu Santo, ¿cómo lo voy a recibir? Si yo no sé qué es la adopción, ¿cómo voy a alcanzar la adopción? Si yo no sé que es la estatura de un varón perfecto, dígame usted cómo yo voy a llegar a la estatura de un varón perfecto. El apóstol Pablo le dijo a Apolos en la edad de Corintio, en la iglesia de Corintio, estaba Apolos predicando fervientemente, tremendamente, y eso, mi amado hermano, todo el mundo lo aplaudía, lo alababa, tremendo predicador, porque era tremendo predicador. Y el apóstol Pablo llegó y le dijo, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Y él dijo, Espíritu Santo. Ni siquiera sabía, ni siquiera sé qué es Espíritu Santo. Ni siquiera sabía qué era el Espíritu Santo. Pero era un buen hombre. Estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Estaba siendo guiado por el Señor. Él dice, ni siquiera sabía, ni siquiera no sé nada del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo le dijo, bueno, pero tú estás predicando. ¿En qué fuiste tú bautizado? Entonces le dijo, bueno, yo fui bautizado en el bautismo de Juan. Y el apóstol Pablo dijo, pero es que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en que el que tenía que venir, este es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, después de su muerte y de su resurrección, enviaría el Espíritu Santo a todos aquellos que le creerían. Entonces Apolo, cuando escuchó ese mensaje, nunca había escuchado eso, hermano. Entonces, por eso no lo había recibido. ¿Por qué? Porque no había escuchado, porque no había quien le revelara la palabra de la hora. Entonces el apóstol Pablo le dijo, el apóstol Pablo siendo el profeta, el apóstol Pablo siendo el mensajero, el apóstol Pablo siendo el apóstol, el ordenador, le dijo, tienen que recibir el Espíritu Santo, tienes que nacer de nuevo. Obviamente, algunos lo escuchaban y no lo recibían, pero este Apolo, que era simiente de Dios, él lo recibió. Y él le dijo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo recibirlo? Y bueno, tienes que bautizarte. Él no se puso a pelear, él no se puso a discutir. Hoy discuten, hoy pelean. Cuando uno le dice, ven acá, ¿tú fuiste bautizado? Claro, hermano, yo fui bautizado. ¿Y cuándo fuiste bautizado? A mí mi papá me bautizó y mi mamá ya, y me pusieron el nombre en la iglesia católica y me echaron agua y todas estas cosas. Y yo fui bautizado. Y yo, sí, pero es que ese no es el bautismo del cual estamos hablando. Eso fue una tradición. Eso lo hicieron tus padres como una tradición. Pero el que se bautiza no es el niño. El que se bautiza es el adulto. El que se bautiza es la persona que tiene la conciencia de que sabe qué va a hacer. Es una decisión voluntaria. Es una decisión unipersonal. Mi papá no puede tomar la decisión por mí. Mi abuela no puede tomar la decisión por mí. Mis padrinos, los compadres y todas estas cosas, ellos no pueden tomar la decisión. No, soy yo el que tengo que tomar la decisión cuando tenga edad suficiente para poder tomar esa decisión de saber antes de bautizar qué es el bautismo, por qué me voy a bautizar, como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se bautizó a los 33 años. Fue él y bajó a las aguas. Y el bautismo es para las personas que tengan la disposición, la voluntad de poder saber qué es, que puedan voluntariamente bajar a las aguas, saber por qué están bajando a las aguas. No es que bajen a las aguas, mi amor hermano, secos y salgan mojados y ya. Tienen que tener una convicción. Entonces, cuando el apóstol Pablo le predicó y le dijo de qué significaba el bautismo verdadero, él le dijo, bueno, entonces bautízame. Y dice la palabra que Apolos y los de él, los que estaban con él, fueron bautizados. 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Y 2, fueron bautizados sumergidos, porque no es ser rociados, porque mucha gente rocea, como hacen la iglesia tradicional, le echan con un hisopito, una cosita así y ya, no, o le echan con una jarra, agua encima, no, tiene que ser sumergido. El bautismo es batismo, significa sumersión, tiene que bajar, descender, porque simboliza la muerte de esa naturaleza humana. Y cuando es totalmente sepultado en las aguas, totalmente sumergido en las aguas, tipifica que esa persona ha muerto, y cuando sale significa que ha salido en una nueva vida.
Obviamente no es que ya sea santo y que no va a cometer pecado, pero simboliza eso, una nueva vida, una vida ahora de un creyente, una vida de un cristiano, una vida que le crea a Dios, que le crea la palabra y que tiene que empezar a esforzarse y Dios ayudarle para que pueda empezar, mi amor hermano, a caminar este camino de la mano de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces Apolo recibió esta enseñanza del apóstol Pablo, del mensajero, del que tenía, como él dijo, yo como perito arquitecto, dijo el apóstol Pablo, porque era el que tenía en esa primera edad, lo estuvimos mirando en Éfeso, había traído la fe, la revelación, y era el maestro, era el apóstol, era el profeta. Entonces él lo recibió sin pena y sin discusión. Hay personas hoy que están bautizadas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y están mal bautizadas. Están mal bautizadas. Entonces, si no fuera necesario y si Dios no le diera esa importancia, esto no estuviera en las Escrituras. ¿Para qué está eso entonces en las Escrituras? ¿Por qué le dijo el apóstol Pablo que si había recibido el Espíritu Santo después que había creído? ¿Y por qué le dijo entonces? ¿Por qué lo rebautizó? ¿Y por qué le dijo entonces? Le explicó. Entonces, hermano, ¿por qué el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? Porque es la manera correcta, mi amado hermano, porque es la palabra. Dios es un Dios de orden. Tú puedes discutir, tú puedes pelear, tú puedes decir, yo no voy a bautizar, ya yo fui bautizado. Listo, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor, con eso no pelea nadie, hay que continuar adelante. Pero recuerda, si quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez seas bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y una vez hayas confesado, y una vez te hayas arrepentido, y una vez bajes con convicción de lo que es el bautismo, entonces eres un candidato para recibir el Espíritu Santo. Por ende, para nacer de nuevo, por ende, para entrar en el cuerpo de creyentes, por ende, el Espíritu Santo vendrá a ti y hará morada contigo y te llevará de la mano hasta la estatura, hasta llegar hasta allá, la estatura de un varón perfecto. Por ende, si todo sale bien, él le va a decir al padre: este es un hijo tuyo, él se parece a ti, es digno de que tú lo adoptes, y el padre te va a adoptar. Pero si no, mi amor hermano, ¿cómo vas a llegar a la adopción? Y lo peor, si no pasas, si no superas todas estas cosas, ¿cómo vas a ser raptado? Yo quiero que me expliques eso. ¿Cómo una persona va a ser raptada? No, porque Dios es un Dios de gracia. Te está enviando su palabra por gracia. Te está revelando su palabra por gracia. Pero el problema no es Dios, el problema eres tú si la recibes o no la recibes. El problema eres tú, porque le está diciendo cómo tú vas a recibir el Espíritu Santo. Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Bueno, yo te estoy diciendo cómo lo vas a recibir. ¿Qué tienes que hacer para que lo recibas? Pero si tú no lo aceptas, si tú lo rechazas, si tú te burlas, si tú dices, no, yo creo que yo estoy bien como estoy, y estás mal bautizado, ni siquiera has llegado a la primera base, amado hermano. Entonces, que Dios nos ayude para todas estas cosas. Estamos hablando de adopción. Y hablar de adopción es hablar de redención. Hablar de adopción es hablar de rapto. Hablar de rapto es hablar de fe de rapto, que tiene que ver con todas estas cosas. El profeta predicó, te decía hace un momento, 4 mensajes entre fechas diferentes. El primer mensaje, adopción parte 1, él lo predicó en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville el 15 de mayo de 1960. Ya había predicado la serie de mensajes del Espíritu Santo, y él había predicado eso. Ahora, un año después, en 1960, predica este mensaje bajo la guianza de Dios, porque no puede hacer nada al hombre si no le fuese dado de lo alto. Entonces, bajo la dirección, bajo la guianza de Dios, este siervo, este profeta, con una comisión dada por Dios de revelar la palabra, recibe este mensaje y lo predica. Y el primer mensaje de adopción parte 1, el subtítulo que él le coloca es: Efesios es paralelo a Josué. ¿Por qué lo hizo así? Yo no sé. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Yo no lo sé. Yo creo con todo mi corazón que fue el Espíritu Santo que lo inspiró. Y aquí hay mucha dificultad. Mira, en el mero inicio de lo que estamos hablando, de adopción, estamos hablando de adopción. Entonces, en esa adopción, el primer mensaje, la primera parte de ese libro Adopción, el profeta tituló esa primera parte: Efesios es paralelo a Josué. Aquí lo tengo. Efesios es paralelo, no sé si se ve. Efesios es paralelo a Josué.
Es el primer mensaje, es la primera parte de la adopción. Es muy diciente porque tiene que ver con las características de las cuales te estoy hablando. Ellos en Efesios, ellos estaban, mi amado hermano, maduros. Ellos tenían capacidad de aceptar la palabra, de aceptarla, de comprenderla, de recibirla en lo más profundo de sus corazones. Otros no. Pero este pueblo sí. Estos hermanos sí. Entonces se les podía hablar de muchísimas cosas. Pero mira lo bonito de esto que tendríamos entonces para poder entender. Hoy es generalidad. Hoy estamos en una introducción. Vamos a ir hablando y vamos a sustraer los aspectos más relevantes de esta primera parte de adopción. Y así las 3 partes más. Porque adopción son 4 libros. La primera parte se llama Efesios. Es paralelo a Josué. Y vamos a sustraer todas estas cosas. Mira, Efesios lo escribió el apóstol Pablo. Son 6 capítulos. Solamente 6. Y el apóstol Pablo lo escribió para esta iglesia que estaba un poco madura, apta para recibir la palabra. Entonces, el hermano Branham, bajo la guianza y por el poder que tenía, por la comisión dada por Dios para revelar la palabra, bajo la dirección, la guianza que Dios le dio para predicar este mensaje, entonces él empieza diciendo, Efesios, les voy a hablar de adopción y les quiero decir que Efesios es paralelo a Josué. Entonces tenemos que entender, si no podemos leer rápido, no podemos decir, sí, Efesios es paralelo a Josué y ya, y gloria a Dios. Oye, tienes que entender. El Señor tiene que darte el entendimiento, porque aquí lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, que es la escritura que estamos mirando. Mira, él dice que él nos predestinó para todas estas cosas. Pero él dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mira lo bonito de estas cosas. ¿Quién? Este pueblo de Efesios, Dios le hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice el apóstol Pablo, a ustedes les ha sido dado a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Su beneplácito es su amor propio, su deseo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es escritura, ese verso ahí está hablando de este día. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es un proceso espiritual, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces ahí, todo eso vamos a hablarlo, pero fíjate, aquí te hablas de arras, que es el pago primero, que es la garantía, que es el enganche para después seguir cobrando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amado hermano. Entonces él dice también allí, para que no ceso. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, del apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ata todas estas cosas que son necesarias. Entonces, no podemos coger este libro de adopción hoy, del cual el hermano Branham, que es el que tenía que revelar, toma esta escritura y dice, esto, Efesios, es paralelo con Josué. Tenemos que analizar por qué el hermano Branham dijo eso, por qué Dios le colocó en su corazón que enseñara eso y que dijera eso, y qué significa, ¿qué significa que Efesios es paralelo a Josué? Entonces tenemos primero que analizar a Josué para poder mirar a Efesios. Entonces, es un paralelo que es una línea colocado Efesios aquí,
Josué aquí y mirar las características de cada uno para ver si son similares, para ver las características que tienen connotación, que son similares, porque así como lo que sucedió en Josué es parecido a lo que tiene que suceder en Efesios. Entonces es bonito esto, amado hermano, porque empezamos a hablar y analizar. Primeramente, podríamos decir, vamos a analizar entonces el título, y ya te voy a quitar solamente 5 minutos porque no sé, perdí la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo llevo. Una hora y 12 minutos llevamos de grabación. Entonces regálame solamente 8 minutos para cerrar. Pero quiero que miremos entonces, habiendo superado o saliendo un poquito de lo que es la introducción o la generalización, poder entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar por qué Efesios es paralelo a Josué y por qué no Gálatas, por qué no Corintios, por qué no los Hechos de los Apóstoles, por qué no Colosenses, por qué no Apocalipsis, por qué no otras epístolas de tantas que escribió el apóstol Pablo paralelo a Josué, sino específicamente por qué Efesios. Entonces, si el Señor nos los permite, vamos a estar hablando sustraído del mismo mensaje de lo que predicó el hermano Branham. Entonces, amado hermano, mira, aquí dice el hermano Branham, en esto que vamos a leer aquí, gloria al nombre del Señor Jesús. Ya te dije las fechas. Aquí hay algo muy profundo y que tenemos que prestar mucha atención. Recuerda, esto no es una predicación. No es un mensaje evangelístico. Esto no está llamado para emocionar a nadie. Es un mensaje que está para colocar a la iglesia, para posicionarla, para que la iglesia, los oyentes, los llamados para este tiempo puedan identificar y reconocer cuál es la posición en Cristo Jesús. Por eso me tienes que tener paciencia, porque vamos a tratar de colocar al creyente de acuerdo a la palabra y de acuerdo al Espíritu Santo en este día, a ti y a mí, colocarnos posicionalmente en Cristo Jesús, poder saber qué somos nosotros, qué eres tú y qué soy yo, qué representamos en este día en el cual estamos viviendo. Y no solamente, como te decía hace un momento, no es gramática solamente, amado hermano, no es semántica, es praxis. Tienes que ir más allá, tienes que entender, tienes que orar, porque quizás esto no si de pronto no tienes mucho conocimiento. Yo he hablado con hermanos, me dicen, hermano, pero es que adopción, yo todavía no entiendo, no comprendo muy bien adopción. Pero mi amor hermano, si tú eres un hijo de Dios, que yo lo creo con todo mi corazón, ese mensaje es para ti. Y Dios te lo está revelando y Dios te lo está mostrando. Pero si nosotros nos vamos y leemos y lo buscamos y lo leemos y oramos y escuchamos estas cosas, Dios nos va a alimentar y nos va a abrir el entendimiento. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es lo que dijo el profeta. Vamos a hacer el paralelo. Vamos a colocar a Efesios en un lado, pasamos una rayita y colocamos a Josué en el otro lado. Y vamos a mirar las características de Josué. Entonces vamos a estudiar en los próximos 5 minutos un poquito, hablar y analizar al respecto de Josué. Porque para poder entender a Efesios, primero tenemos que entender a Josué. Entonces, ¿quién era Josué? Josué fue un libro. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo lo tengo aquí. Josué es un libro de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Josué está después de Deuteronomio. Y es un libro que, si el libro de Josué tiene 24 capítulos. 24 capítulos, amado hermano, tiene el libro de Josué. Pero Josué es el nombre de un discípulo que salió del ministerio de Moisés. Josué, se podría decir, era un guerrero, era un discípulo, era un creyente. Pero ¿de dónde salió Josué? Josué salió del ministerio de Moisés. Estaba en el mismo tiempo. Josué era un pupilo, un discípulo. Ahora, Moisés no fue quien escogió a Josué. A Josué
lo escogió Dios. Porque el hombre no escoge al hombre en cuanto a esto que estamos hablando de la predestinación. Entonces, Dios conocía este evento, este proyecto llamado Canaán. Dios lo conocía desde antes. Y así como te indiqué hace un momento que Dios es un Dios de orden, mira que después de Moisés vino Josué, no antes, no muchísimo después, sino inmediatamente después. Permíteme, voy a leer solamente los primeros versículos, para poder entender un poquito de Josué. ¿Quién era Josué? Aconteció después de la muerte de Moisés. Entonces mira, no podía, ellos convivieron. Josué estuvo sujeto. Me gusta esa palabra, me encanta. Josué estuvo sujeto. Josué le estuvo sujeto a Moisés. Estuvo siempre sujeto a Moisés. Era su compañero. Siempre estuvo ahí, en los errores de Moisés, en las faltas de Moisés. Nunca se fijó en los errores, nunca se fijó en las faltas, nunca desacreditó, nunca estuvo en contra, nunca habló en contra. Siempre se mantuvo firme al lado de Moisés. Pero repito, Moisés no escogió a Josué lo escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, porque estaban de este lado del Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de Moisés, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces mira, para poder entender un poquito de esto, estos primeros 9 versículos podría darnos un amplio entendimiento de lo que significa, de lo que era Josué y de lo que es Efesios. Entonces Josué, un servidor de Moisés, puesto por Dios. Josué sucedió a Moisés. Esto no fue que Dios lo sorprendió y que ñércale, ¿qué pasó? Moisés no pudo meter al pueblo, a los hijos de Dios a Canaán. Dios todo esto lo conocía. Mira, desde antes de la fundación del mundo, Dios conocía que el proyecto de Canaán se llevaría a cabo por medio de 2 ministerios. El de Moisés mi siervo ha muerto, y el de Josué, levántate tú y continúa con la obra que no finalizó Moisés. Ahora, no quiere decir esto que Moisés falló, o que Moisés no era un siervo de Dios, o que Moisés no fue un tremendo profeta, o que Moisés, hermano, a última hora no pudo conseguir lo que Dios le había comisionado. Es que Dios ya lo sabía.
Dios sabía que esa comisión era para los dos, para Moisés y para Josué. Entonces, ¿qué es? ¿Qué nos está hablando? En primera instancia nos habla de un ministerio. En primera instancia nos habla de una promesa. En primera instancia nos habla de algo que se va a poseer, de algo que se va a conseguir. De ahí donde tenemos que empezar a sacar las características, las connotaciones para poder irnos a Efesios y mirar dónde están esas connotaciones y estas características que hacen a Efesios paralelo con Josué. Entonces lo primero que tenemos que ver es un ministerio. Alguien me decía, hermano, pero es que usted una vez fue predicando de Efesios 4:11 al 16. Pero si es un ministerio. ¿Qué era Josué? Un ministro. ¿Qué hizo Josué? Continuó la obra. ¿Qué hizo Josué? Le dio continuidad a la obra que no finalizó Moisés. Entonces lo primero que tenemos que mirar, de acuerdo a estos primeros 9 versículos, es cómo Dios llamó después de la muerte de Moisés a Josué y le comisionó, le dio la tarea de continuar la obra, de pasar al pueblo a este Jordán y llevarlos hasta la tierra prometida, que era Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham y que le había dado la comisión a Moisés y que la finalizó Josué. La finalizó, Josué la finalizó. Hubo un Moisés, poderoso, un poderoso profeta. Ninguno como él sobre la tierra, dice la Biblia. Ninguno como él se ha levantado sobre la tierra. Un poderoso profeta, pero él no finalizó la obra porque Dios solamente lo llevó hasta ahí. Y después la finalizó, la terminó con Josué. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, podemos empezar a deducir, a dilucidar, a analizar cómo es que Efesios va a ser paralelo con Josué. Tenemos que saber qué hizo Josué para entender que va a ser Efesios. Entonces, un ministerio de un hombre que sucede a Moisés. Pero tendríamos que mirar, mi amado hermano, que tenía que llevar, este Josué tendría que llevar a los hijos que estaban ahora en el desierto, porque Moisés, poderoso profeta, sacó a los hijos de Dios de Egipto. Egipto representa la organización. Egipto representa el mundo. Egipcio representa la esclavitud. Egipcio representa la ignorancia de las escrituras. Pero a través de un poderoso profeta, Dios lo envió y sacó a sus hijos, Israel, que estaban esclavizados, que estaban humillados en Egipto, y con mano dura y con poderosos milagros, portentos y señales, Dios sacó por medio de Moisés a sus hijos. Y en esa caminata, en ese proceso espiritual, en ese caminar, en ese recorrido, en ese transcurrir, llegaron hasta el desierto, vivieron muchísimas cosas, tuvieron muchísimas cosas, estuvieron 40 años, se rebelaron, se levantó un Coré, se levantó un Datán, sucedieron muchísimas cosas, pero lo más lejos que pudo llevarlos Moisés fue hasta santificación, hasta el desierto. Hasta allí los llevó Moisés, hasta el desierto. De ahí no pudo avanzar. ¿Por qué? Porque el Señor, porque no puede hacer nada al hombre sin que le fuese dado del cielo. Entonces hasta ahí era la comisión de Moisés. Cuando Moisés muere de edad de 120 años, con fuerzas y todas estas cosas, con mucho vigor, cuando muere a los 120 años, cuando el Señor se lo lleva, entonces le dice: levántate de Josué para que tú continúes la obra. Eso es Josué, eso fue el proyecto, eso es lo que está sucediendo. Entonces tenemos que partir de ahí, de cómo es que esto va a ser paralelo con Efesios. Entonces repito e insisto, la promesa era Canaán, el profeta era Moisés, el sucesor era Josué. ¿Quiénes eran ellos? Guerreros, profetas, y con una comisión de llevar al pueblo y establecerlos a la tierra prometida. Entonces, mi amor hermano, ¿qué es el libro de Efesios? Es un libro escrito por el apóstol Pablo con 6 capítulos, en el cual se contiene muchísimas promesas, y una de ellas descubrimos primeramente en Efesios 4:11 al 16, un ministerio del tiempo del fin, un ministerio quíntuple, un ministerio que va a suceder al profeta. ¿Cuál profeta? Bueno, vamos a mirar las características y a mirar la tipología. Entonces dicen, pero entonces, ¿quién era ese Josué? Porque Josué representa al Espíritu Santo y tratan de confundir todas estas cosas. Y entonces el Josué del tiempo del fin era el hermano Branham. No, espérate un momento. Primero que todo, el Efesio
el sucesor no podía ser el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba en la edad inicial. El apóstol Pablo fue mensajero de la primera edad, y este mensajero tenía que llegar, era en el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin era donde estaba la promesa para los hijos de Dios, para los hijos, para la novia del tiempo del fin, que tendría que hacer rapto. Entonces la promesa estaba en el final, no estaba en el principio. Entonces descartamos al apóstol Pablo, aunque él escribió la epístola y todas estas cosas, pero descartamos que el apóstol Pablo fuese ese Efesio, que fuese ese sucesor. Entonces decimos, después del apóstol Pablo, ¿qué sucedió? Bueno, pasaron muchísimas edades. Es Jesucristo. Jesucristo era el profeta y el hermano Branham era entonces el Josué o el Efesio. No puede ser. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no nos sacó a nosotros en ninguna parte. El Señor Jesucristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo es la palabra revelada. Pero el Señor Jesucristo no nos sacó a nosotros en ninguna parte. El que nos sacó a nosotros fue Malaquías 4:5. El que nos sacó a nosotros fue un profeta vindicado por Dios. Y yo, como te decía al principio, donde el ángel y la mayoría de las escrituras, la mayoría de los mensajes, el mismo se muestra se compara con el ministerio de Moisés. Dice, como a Moisés. Entonces, el profeta si no sacó a nosotros de Egipto, el profeta si no sacó de la esclavitud, el profeta si no sacó de la ceguera espiritual, el hermano Branham si no sacó de las tradiciones por medio del mensaje y por medio del Espíritu Santo que Dios le dio. Entonces, perfectamente podemos entender que el tipo del hermano Branham era tipo del profeta Moisés. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, este profeta, que mi siervo Moisés ha muerto, también Malaquías murió. Entonces tenía que haber una sucesión. Tenía que haber alguien que sucediera para continuar con la obra. Pero ahora no sería aquí un hombre, porque el apóstol Pablo en Efesios 4:11-16 dice que es un ministerio quíntuple. O sea, que no es algo individual, sino es algo colectivo. Que es un ministerio quíntuple. Tampoco podía ser el hermano Branham porque él era individual, él era un profeta, pero Efesio, porque está en Efesio, dice que es un ministerio quíntuple. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero recuerda, estamos apenas generalizando, estamos apenas analizando, estamos apenas como que colocando las primeras bases, las primeras piedras. Entonces, si no lo entiendes ahora, tenemos que hacer el paralelo. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes la capacidad, tú tienes que hacer ese paralelo. ¿Y qué tienes que hacer? Colocar a Josué a un lado, pasar la raya y colocar a Efesio a un lado. Ahora, mira las características, mira lo que sucedió en la vida de Josué, en el ministerio de Josué, a quién sucedió Josué, y después tienes que mirar y sacar acá las características en Efesio. Entonces yo te repito, el hermano Branham no podía ser el sucesor, porque dice, es que el hermano Branham era el Efesio, el Josué, el final, porque el Señor Jesucristo era el profeta. No, porque eso sucedió en el inicio también. O sea, Moisés y Josué no tuvieron un distanciamiento de 7 edades, mi amado hermano. No, además te repito, el Señor Jesucristo no nos sacó de ninguna parte. Él murió por nosotros, Él nos trajo la palabra, Él es la palabra revelada, pero Él enviaría a sus profetas. Entonces sus profetas tenemos que mirar, si no fue el apóstol Pablo, si no fue Irineo, si no fue Wesley, si no fue Lutero, si no fueron ninguno de ellos, ¿quién fue? El hermano Branham, el último mensajero enviado a la iglesia gentil, que ya partió. Mi siervo Moisés ha partido. Levántate tú pues y pasa este pueblo al Jordán, llévalos a la tierra prometida. Entonces, la tierra era una tierra natural para ellos. Ellos salieron de una nación para irse a otra nación. Era una tierra natural, era una promesa natural. Pero para nosotros es una promesa espiritual. Para nosotros es el rapto, es la adopción, es la estatura de un varón perfecto, es el Espíritu Santo. Me dirán, pero hermano, si la promesa es el Espíritu Santo, pues claro que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo para nosotros hoy es una porción más avanzada que lo que fue para Lutero, que lo que fue para Wesley, que lo que fue para Pentecostés. ¿Por qué? Porque nos estamos en el mero fin. Entonces, el Espíritu Santo, pero no en el inicio, sino en el final. Y en el final el Espíritu Santo es adopción. El Espíritu Santo al final, la promesa al final, no es meramente recibir el nuevo nacimiento. Él tiene que recibir el Espíritu Santo, pero es el inicio. Tiene que ir a estatura un varón perfecto, tiene que finalizar en adopción. Entonces, ¿cuál es la promesa
El Espíritu Santo, amén, pero ¿en qué? En adopción. Adopción finaliza todo. Cuando somos adoptados, de acuerdo al tiempo dado por Dios, entonces el rapto tiene que acontecer, porque son adoptados para ser rapto. Si no hay adopción, no hay rapto. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar en la próxima, pero vamos a traerlo, y voy a traer unas ilustraciones que nos puedan acompañar en la pantalla para poder profundizar sobre este mensaje, mi amor hermano. De todas maneras, sé que no es muy... La fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Tenemos que tener paciencia. Recuerdo que vimos en la estatura un varón perfecto. Y deja que empecemos a entrar en las perlas, en la dulzura de la adopción. Apenas estamos en el principio. Apenas estamos mirando, apenas estamos tratando de dilucidar, mi amor hermano, el título de la parte 1 de adopción, pero hay tantas cosas, y mira, vamos a mirar todo lo que dice, o la mayoría de las cosas que dice el profeta, lo más relevante de este mensaje de la primera parte, Efesios, paralelo con Josué, y para mirar cuál es la obra y qué es lo que tiene que hacer este ministerio en el tiempo del fin. Recuerda, perfección es lo último. Perfección es lo último. Perfección ya no la puede dar el hermano Brana, porque el hermano Brana ya murió. Pero es que él va a retornar, él va a regresar y va a continuar con la obra. Hermano, eso no está dado de esa manera. Eso no está dando, porque ni si él regresara, él va a seguir siendo Malaquías 4:5, porque es un profeta mayor, porque es un profeta mensajero. Y aquí Efesios nos habla de un ministerio quíntuple para perfeccionar y para llevarnos a la unidad de la fe. No te quito más tiempo, mi amor hermano. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Escribe las preguntas que tengas, cualquier inquietud, cualquier interrogante, cualquier pregunta. No te dé pena, no te dé timidez. Puedes hacerla y puedes formularla, y estaremos, si el Señor nos los permite, dándole respuesta, porque recuerda que queremos es crecer, queremos madurar, queremos construir, y entre todos llegar a la estatura y a la adopción para poder estar en el rapto. Bendigo a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren. Les envío un saludo muy especial en Madrid al hermano Juan Gavari, junto a su congregación, manada pequeña que Dios le ha dado, a nuestro hermano Adolfo Mata en el Tabernáculo El Paso en Texas. Le doy un saludo muy especial también a nuestro hermano Esteban Sirrionsi en Argentina, con el cual hemos tenido algunos contactos con estos hermanos, y estamos trabajando, si el Señor nos permite, en un programa que vamos a sacar más adelante. Estemos orando por eso. Y a todos nuestros hermanos, al hermano Jorge Smith, también le enviamos una gran bendición. Donde se encuentre, si nos escucha, que Dios te bendiga, hermano Jorge Smith. Y la idea es poder finalizar este trabajo que ya empezamos. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. También acá en Riohacha, a nuestra hermana Arsenia Sarabia, junto con su esposo y su familia. Que Dios te bendiga, hermana preciosa. A los hermanos en Barranquilla, el Semillero, que Dios te bendiga poderosamente. A todos mis hermanos en Barranquilla. A nuestros hermanos en Estados Unidos, el hermano Henry, que Dios te bendiga poderosamente. A nuestra hermana Mary Beatriz y a sus dos pequeños. Bueno, ya no están tan pequeños, pero que Dios los bendiga poderosamente. A nuestros hermanos en Panamá, la hermana Marisol, a Celso y sus hijos en Santa Marta, la hermana Marisela con Jorge, su esposo, su pequeño hijo, y todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. Le enviamos un abrazo. A nuestros hermanos en Bogotá, hermano Gerardo Gutiérrez, a nuestros hermanos en Cali, en Popayán, nuestra hermana Laura, a Rubencito, y a todos y cada uno. De pronto mi mente es finita y no puedo saludar al uno o al otro, pero de todas maneras siéntase dentro de este saludo. Que Dios los bendiga de una manera rica y poderosa. Gracias por seguir estas transmisiones. Si puede compartirla, compártala con sus amigos. Dios nos ha permitido estos medios sociales no para perder el tiempo, sino para, por medio de estos medios sociales, poder llegar a los amigos, a nuestras familias, y poder publicar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, compartir estas predicaciones. Y no sabemos si de pronto podemos alcanzar a la última simiente predestinada. También quería decirle a mis hermanos que estamos trabajando en pro
junto con el hermano pastor para la apertura del tabernáculo. Que el Señor nos ayude, estemos todos orando, porque el anhelo de nuestro corazón es que podamos tener nuestros servicios al menos los domingos en el tabernáculo, y miércoles y viernes de pronto, hasta que la pandemia pase o hasta que se normalice, poder continuar a manera virtual. Estemos orando por los proyectos de Cañaveral y ayudando la causa también, apoyándola con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas a Cañaveral. Y también, como nos tiene constantemente dicho nuestro hermano, ayudándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, amándonos los unos a los otros y cuidándonos los unos a los otros. No te quito más tiempo, mi amor hermano. Solo me resta decirte que Dios te bendiga de una manera rica y poderosa. La invitación es para el domingo, para la escuela dominical. Y son las 3:55. Aún no se ha efectuado el rapto. Estamos en cuenta regresiva. Estamos a la espera. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Es el anhelo en mi corazón, mi amado hermano. Hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.